El incidente que la historia intentó borrar. No mires a las sombras. ¿Sabías que existe un pueblo en Argentina donde los habitantes dejaron de salir durante el día porque sus propias sombras comenzaron a atacarlos? Lo que estás por escuchar fue clasificado como incidente no explicable por el gobierno argentino en 1978. Los archivos fueron sellados, los testigos fueron silenciados y el pueblo fue borrado de los mapas oficiales. Pero antes de comenzar con esta historia, dime, ¿desde qué país o ciudad nos estás escuchando ahora mismo? Déjalo en los comentarios, porque necesito saber algo. Cuando termines de escuchar esto, ¿mirarás tu sombra de la misma forma? Villa Umbra. Un pequeño pueblo de 347 habitantes en la provincia de La Rioja, Argentina. En 1978 era un lugar tranquilo, familias que se conocían desde generaciones, niños jugando en las calles, nada fuera de lo común, hasta el 14 de agosto de ese año. Todo comenzó con la maestra del pueblo, Elena Correa. Esa mañana, mientras escribía en el pizarrón, notó algo extraño. Su sombra no se movía al mismo tiempo que ella. Al principio pensó que era el cansancio, o tal vez la forma en que entraba la luz por la ventana. Pero entonces, la sombra levantó su brazo, y Elena no había movido el suyo. Los niños comenzaron a gritar, señalaban hacia la pared. La sombra de la maestra se estaba separando, despegándose de la pared como si fuera pintura húmeda, y caminaba hacia ella. Elena corrió hacia la puerta. Su sombra la siguió, pero no en el suelo, en las paredes, en el techo, moviéndose de forma imposible, antinatural. Cuando Elena finalmente se detuvo, Elena se puso de pie, pero ya no era Elena. Sus ojos estaban completamente negros, y cuando habló, ya no estoy sola. La propagación. En las siguientes 48 horas, el fenómeno se extendió por todo Villa Umbra. Las sombras comenzaron a comportarse de forma independiente. Un hombre reportó que su sombra le arrebató un cuchillo de las manos, usando dedos que no debería tener. Una niña vio cómo la sombra de su perro lo atacaba. El animal aullaba, pero su sombra lo mordía. Sin dientes, sin forma física, pero las heridas eran reales. El alcalde, Roberto Medina, intentó mantener la calma. Ordenó que todos permanecieran en sus casas, pero las sombras entraban. Se deslizaban por debajo de las puertas, por las ventanas, por cualquier rendija donde hubiera oscuridad. Y lo peor es que no todas las sombras atacaban de inmediato. Algunas solo observaban. Familias enteras reportaban que sus sombras se quedaban mirándolos durante horas, sin moverse, sin reaccionar, solo esperando. El 16 de agosto, el padre Julián González, el sacerdote del pueblo, intentó realizar un exorcismo en la iglesia. Reunió a 30 personas. Les dijo que era un ataque demoníaco, que Dios los protegería. Pero cuando encendieron las velas, las sombras de las llamas no apuntaban hacia abajo, apuntaban hacia las personas. Y en la oscuridad, las sombras atacaron. Los gritos duraron menos de un minuto. Cuando las autoridades llegaron la mañana siguiente, encontraron a 30 personas en el suelo de la iglesia, vivas, pero mudas, con los ojos completamente negros y sin sombras, porque ahora las sombras eran ellos. El protocolo de silencio. El 18 de agosto de 1978, el ejército argentino rodeó Villa Umbra.
No fue por una evacuación, fue por contención. Los soldados tenían órdenes estrictas. Nadie entra, nadie sale. El capitán Marcos Villanueva lideraba la operación. Según su testimonio clasificado, lo que encontraron dentro del pueblo desafiaba toda lógica. Control, aquí Unidad Delta. Las sombras no están conectadas a los cuerpos. Repito, las sombras se mueven independientemente. Solicito instrucciones, cambio. No hubo respuesta, porque en ese momento las sombras de los soldados también comenzaron a moverse. El capitán Villanueva ordenó la retirada, pero 12 hombres no lograron salir. Sus cuerpos fueron encontrados 3 días después, arrodillados, mirando al suelo, donde deberían estar sus sombras. El gobierno tomó una decisión. Villa Umbra sería borrada, no con bombas, no con fuego, con silencio. Todos los registros del pueblo fueron destruidos. Los mapas fueron modificados. Los sobrevivientes que lograron escapar antes del cierre fueron declarados no confiables y recluidos en instituciones psiquiátricas. Y el perímetro militar permanece hasta el día de hoy. Oficialmente, Villa Umbra nunca existió, pero hay algo que el gobierno no pudo borrar: las fotografías, la evidencia. En 2019, un periodista independiente llamado Lucas Bernal obtuvo acceso a archivos desclasificados del ejército argentino. Entre los documentos encontró 14 fotografías. Fotografías de Villa Umbra tomadas desde helicópteros militares. En ellas se veía algo imposible. El pueblo estaba vacío, las calles desiertas, las casas abandonadas, pero en cada pared, en cada superficie, había sombras, cientos de sombras, sin cuerpos que las proyectaran. Y en la última fotografía, tomada al atardecer, las sombras estaban organizadas, formando palabras en el suelo de la plaza principal. Lucas Bernal nunca reveló qué decían esas palabras, solo dijo una cosa antes de desaparecer: si las lees en voz alta, tu sombra te escucha. Lucas Bernal fue encontrado una semana después en su apartamento, de rodillas, mirando la pared, con los ojos negros, y su sombra proyectada en dirección contraria a la luz. El perímetro militar alrededor de lo que fue Villa Umbra sigue activo. Los guardias rotan cada 48 horas, porque después de ese tiempo comienzan a ver cosas. Sus sombras actuando de forma extraña, moviéndose con retraso o adelantándose. Y dicen que en las noches sin luna se pueden escuchar voces desde el interior del pueblo. Voces que susurran lo mismo una y otra vez: no mires a las sombras, porque ellas ya te están mirando. Así que esta noche, antes de dormir, apaga la luz y pregúntate: ¿tu sombra está exactamente donde debería estar? ¿O se ha movido solo un poco? Déjame en los comentarios, ¿alguna vez has visto tu sombra hacer algo inexplicable? Nos vemos en la oscuridad, o tal vez tu sombra ya nos está viendo a nosotros.